Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. Las contradicciones del gobierno. Mientras el presidente Colom indica ante la Asamblea de Naciones Unidas en la Cumbre de Objetivos de Desarrollo del Milenio que probablemente la política que más resultados sociales ha dado ha sido la gratuidad total de la salud y la educación pública, la pediatría de uno de los principales hospitales públicos, el San Juan de Dios, está a punto del colapso. En el Hospital Roosevelt se inundan varios servicios y los trabajadores de salud pública advierten de bloqueos para que sus demandas sean atendidas. En el área de educación, la situación no es muy diferente. Hace tan solo algunas semanas la prensa reportaba que no había recursos para las refacciones escolares, aunado a que muchas escuelas están en pésimas condiciones. Así también el presidente reconocía ante una audiencia internacional que Guatemala avanza pero no al ritmo necesario, que en relación a los objetivos de desarrollo del milenio, la mayoría de indicadores muestran un avance positivo, otros un avance pobre y otros pocos han retrocedido. Entre estos figura la incidencia asociada a la tuberculosis. Lo que no dice el presidente es que recientemente la prensa reportó que el Ministerio de Salud licita la compra de camisas tipo polo, chumpas, gorras y maletines con fondos destinados precisamente al combate de dicha enfermedad, mientras el Programa Nacional de Tuberculosis se queja de un presupuesto insuficiente. El presidente también señaló que su gobierno se ha volcado a trabajar para reducir la tasa de desnutrición. Sin embargo, Guatemala sigue ocupando el vergonzoso cuarto lugar en desnutrición infantil a nivel mundial. El presidente también habló ante la ONU de profesionalizar el servicio civil guatemalteco. Pero su gobierno poco o nada ha hecho al respecto, y lo que se había avanzado fue tirado por la borda. Las contradicciones continúan. Se refirió el presidente a abordar las restricciones tributarias que históricamente enfrenta el sector público guatemalteco y a atender la emergencia que vive el país por los fenómenos naturales de las últimas semanas. Pero mientras el gobierno se queja constantemente de la falta de recursos, no tiene ningún reparo en gastar a través del Ministerio de Cultura y Deportes 1.5 millones de quetzales en el montaje de una exposición para celebrar próximamente la Revolución de Octubre. Esto mientras hace apenas unas semanas los artistas nacionales manifestaban por la falta de presupuesto y la falta de apoyo del gobierno. Así es. Guatemala vive desde hace muchísimos años en medio de rezagos, ausencias y contradicciones. Hace tan solo unos años, mientras el presidente Portillo afirmaba ser el presidente de los pobres, se hacía millonario alimentando sus cuentas personales con fondos del Estado, como lo ha confirmado esta semana su ex jefe de seguridad, Jacobo Salán, también partícipe de dicha estafa al erario nacional. Los rezagos en materia social, económica e institucional son evidentes. Tan evidente como que los eventos en Tikal Futura el pasado 15 de septiembre pusieron al descubierto una vez más las graves deficiencias de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico y el crimen organizado siguen expandiéndose sin que nuestras autoridades tengan claro cómo enfrentarlos. Las deficiencias en el área de justicia fueron expuestas contundentemente por el magistrado César Barrientos cuando dijo que las instituciones de seguridad y justicia del país padecen una crisis que comienza en el organismo judicial, pues en lugar de proteger lo correcto, se protege lo indebido. Mientras tanto, hay pocos profesionales interesados en postularse como candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Y situación similar ocurre con el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Contraloría de Cuentas. Sobre el RENAP, la Corte de Constitucionalidad ya dio luz verde al presidente para proceder con la intervención, y en el Congreso se discuten reformas a su ley. Mientras tanto, el RENAP sigue siendo inoperante. Quizás la falta más grande ha sido para el caso de Guatemala
la ausencia de un proyecto de país que cuente con el compromiso de las diferentes élites de llevarlo a cabo, implementando políticas de Estado de largo plazo, más allá de los diferentes gobiernos. En la ruta al desarrollo, la libertad, la educación, el Estado de Derecho, un sistema de justicia que funciona e instituciones fuertes y eficientes han sido determinantes. Latinoamérica enfrenta ahora nuevos retos como el crimen organizado internacional, el populismo y el autoritarismo. Sin embargo, otros países que hace muchos años eran subdesarrollados como el nuestro, pero no lo son más, pueden servirnos de ejemplo para trazar una hoja de ruta. Hoy en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez, con un selecto grupo de intelectuales de la Universidad Pontificia de Salamanca, analizan la sociología del desarrollo. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy tenemos un programa especial. Este debe ser y será un programa que representará un momento de oxígeno, de reflexión y de un gran aporte intelectual y filosófico para Libre Encuentro y para todos los que nos ven. Así que se los ofrecemos de verdad de una manera muy especial. Nos acompañan para este programa el doctor Felipe Ruiz, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. También está con nosotros el doctor José Manuel Sáiz Álvarez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y también es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. El doctor José Luis Cañas, doctor en Filosofía, vicepresidente de la Asociación Española de Personalismo. También nos acompaña el doctor Francisco Salinas, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y el doctor Nicolás Bajo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y él es el director del programa del doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca en Guatemala. Como habrán visto, pues aquí somos muchos doctores, por lo tanto debieran salir buenas ideas y buenos análisis. Este grupo de amigos de la Universidad Pontificia de Salamanca están en Guatemala ya después de 16 años de llevar a cabo un programa extraordinario de doctorado en Guatemala, que es la sede de todo el continente, que incluye Estados Unidos también, un programa del que han salido ya 37 doctores de 22 nacionalidades distintas. Y bueno, es un gran aporte para América Latina y para el mundo, porque algunos que hemos sido testigos de la calidad intelectual, de la disciplina y el rigor académico que se lleva en este programa, pues bueno, somos testigos vivientes de lo que esto es y lo que esto toma y el aporte que representa para Guatemala y el continente. Así que bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a Libre Encuentro. Muchas gracias. Doctor Bajo, usted es el director del programa de la universidad ahora en Guatemala. Y la idea que tenemos hoy es hablar un poco de la sociología del desarrollo, todos esos elementos necesarios, indispensables para desarrollar un país. Empecemos un poco con la materia que usted maneja y luego vamos a ir abriendo a los temas económicos, políticos, los no políticos y otros. Bueno, yo incluso me gustaría comenzar diciendo que la sociología es la ciencia de las crisis, del desarrollo y de las crisis que y aquí tenemos muchas, así que bienvenido. Entonces, eso hace que nuestra mirada sea un poquito de intentar ver también cómo en los momentos de crisis, qué elementos viejos de los modelos de desarrollo y de los modelos de sociedad pues tienden a desaparecer o a eliminarse y qué iniciativas surgen nuevas, ¿no? Tanto en el terreno político como en el económico, en el cultural, etcétera, ¿no? Entonces, concretamente con respecto a lo educativo, desde esa perspectiva, yo creo, para no insistir mucho en una visión como demasiado negra de la crisis, ¿no? Bastante tienen ya de sufrimiento, sobre todo las personas y los sectores sociales más afectados, porque evidentemente se recortan los recursos, la cooperación, la inversión, y hay personas que les afecta, sobre todo los que pierden el trabajo, pensando incluso en España, ¿no? En nuestro país. Pero para dar una visión un poquito más esperanzadora, yo creo que también la sociedad está aprendiendo muchas cosas. Las crisis son una escuela y se aprenden cosas, a evitar errores del pasado en general y a poner en marcha iniciativas nuevas que apuntan un futuro diferente, distinto, y en el que el reto fundamental, así en general, pues es que seamos capaces justamente de corregir eso que ha fallado y que nos ha traído estas consecuencias,
y que no ha sido solo financiero ni solo económico, es mucho más amplio, ¿no? Incluso cultural, etcétera, y pongamos en marcha o apoyemos o alumbremos esas iniciativas nuevas que suponen, por ejemplo, y para no alargarme mucho en el campo educativo, pues yo creo que yo tengo la esperanza de que la conciencia popular en general va a ser mucho más exigente con las inversiones públicas, con sus gobiernos, con las empresas. Es decir, va a exigir mucha más responsabilidad social para que... Sí, doctor, ese punto es fundamental porque cuando usted dice que la sociedad, los ciudadanos, debemos ser mucho más exigentes con el gobierno, con las instituciones, con cómo gastan los recursos el gobierno, con las empresas, y en fin, ser más exigentes con nosotros mismos. ¿Quién se quiere animar a hablar un poco de este tema para ir ya profundizando en el tema económico, doctor? Por ejemplo, pues la crisis, como ya lo decía el doctor Bajo, ha sido una crisis financiera, pero bueno, causada por una serie de elementos complejos que han provocado mucho sufrimiento humano, que ha provocado, bueno, desempleo y que realmente se reduzcan proyectos e inversiones muy importantes para el desarrollo social del mundo. Es cierto, pero es que en realidad en la actualidad tenemos una triple C, una triple crisis. Tenemos una combinación de crisis financiera, crisis económica y crisis de credibilidad en política económica. Lo que sucede es que además de estas crisis, el mundo económico se mueve en ciclos de onda larga y de onda corta. La gran ventaja es que en la actualidad, a pesar de las crisis, tenemos un ciclo con tendencia creciente, un ciclo de onda larga que va a durar hasta el año 2020. Por eso es tan importante que demos esperanza también a la población, que no lo vea tan negro en ese aspecto, porque hay una combinación de ciclo largo creciente y ciclo corto, que en la actualidad está decreciendo tanto el kitchen como el juglar, tanto el de la construcción como el de los negocios. Este tipo de crisis va a pasar. La crisis financiera se está ya resolviendo a nivel mundial. Estamos en plena crisis económica, en un ciclo descendente, pero de aquí a unos 5 años los ciclos coincidirán en sendas ascendentes. Y es cuando tendremos un crecimiento fuerte a nivel mundial. Hoy en día, los que van a tirar van a ser los BRIC, y en concreto Brasil y China. Y en la actualidad China no ha tenido ni siquiera crisis, ha tenido un crecimiento de un 9%. ¿Sí? Ha tenido por primera vez una caída de 2 dígitos en el crecimiento económico. Pero lo que realizaba Estados Unidos en la anterioridad, que era una locomotora junto con Alemania y Japón, ahora va a ser China y Brasil. Lo más importante es que América Latina no se quede desligada de los procesos de integración económica, que lleguen acuerdos entre países, que sea la propia América Latina quien solucione sus problemas, que no espere que las soluciones vengan de fuera. Por eso hay un cambio de paradigma en realidad, un cambio de paradigma en donde el Estado tiene que tener un mayor protagonismo, como tiene en la Unión Europea. Una de las claves por las cuales la Unión Europea ha funcionado tan bien es porque primero ha habido una integración económica y ahora vamos hacia una integración política de todo el continente. No al revés. Si primero es política y luego económica, hay fracaso. Tiene que ser que la población vea los resultados económicos en sus bolsillos y a partir de ahí se avance en el último paso de integración por etapas. Sí, y yo quiero interpretar eso que usted menciona de que el Estado debe tener un mayor protagonismo en la cosa económica y en la vida diaria de las naciones. Quiero entender el concepto de Estado como gobierno y sociedad, ¿no? Y especialmente tomando en cuenta que se tendrán gobiernos capaces, honestos, y que, bueno, jugarán el papel que les corresponde, ¿no? Y sobre todo sociedades responsables que participan, exigen y son parte de los procesos y sobre todo de las soluciones. ¿Alguien que quiera anotar? En esta línea yo creo que la crisis hay que interpretarla también y hay que tomarla como una oportunidad para que toda la población, todas las instituciones, organizaciones, todos los agentes que están implicados en el desarrollo de una sociedad puedan, primero, tomar conciencia que se está viviendo unos momentos difíciles, pero que a su vez tienes que prepararte, tienes que aprovechar las pocas vetas que existen para poder ir construyendo, ¿no? Y ahí está también las oportunidades donde las personas tenemos que intercambiar, tenemos que transmitir, trasladar nuestros conocimientos, trasladar nuestras capacidades, ¿no? La innovación,
la creatividad para poder desarrollar estas situaciones. Yo creo que es muy importante la conciencia de la sociedad civil, la ciudadanía, ¿no?, para que exija y plantee precisamente unos valores, ¿no?, y traslade a los gobiernos y pida que realmente la inversión se invierta en lo que es más importante. Desde mi punto de vista, la inversión pues tiene que estar en los elementos sociales. O sea, la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte, entonces creo que son cosas elementales. Hace 2 días se ha presentado el informe del PNUD, ¿no?, de la región de América Latina y el Caribe, y donde dice prácticamente que América Latina es una de las regiones más desiguales que existe en el mundo. Y dentro de América Latina, pues unos países más que otros, ¿no? Y una desigualdad, una pobreza y en muchos casos miseria, pues provocada por esa irresponsabilidad de las élites, la incompetencia impresionante de los gobiernos, por los niveles de corrupción, elementos nuevos como narcotráfico, crimen organizado, que al final lo que han producido son estados débiles, democracias sin instituciones que ayuden a crear esos marcos necesarios para ir resolviendo esos graves problemas que menciona. Por ejemplo, Centroamérica, especialmente Guatemala, está sufriendo muchísimo de estos elementos. Todas las áreas donde usted mencionaba que se debe insistir en desarrollar, en hacer inversiones importantes, pues están bastante abandonadas, ¿no? Y así como en otros países de América Latina, los que tienen más problemas políticos y sociales en este momento, especialmente los que se han reunido en eso que llaman el ALBA, ¿verdad?, un movimiento promovido por este personaje de apellido Chávez, pues básicamente lo que han hecho es usar los recursos del Estado con fines electorales, con fines de tomar las democracias y sus instituciones con un objetivo de quedarse con el poder el mayor número de años que puedan. Y esto pues ha provocado un fenómeno de inestabilidad, desconfianza, desesperanza, niveles altos de desgobierno, violencia, inseguridad y sobre todo, desilusión, ¿no?, con el futuro. Por eso es que es cierto, la crisis presenta y debe verse como la presentación de oportunidades, pero hace falta articular esas oportunidades. ¿Quién quiere caminar por ahí? Quiero decir, desde el punto de vista político, evidentemente los estados tienen una gran responsabilidad, digamos concretamente los gobiernos. Claro, estamos hablando de desarrollo y estamos hablando de esto en medio de una crisis. Es una crisis básicamente financiera, donde se ha dejado demasiada libertad a las instituciones financieras pues para actuar con las ansias de ganar cada vez más recursos, y los gobiernos, especialmente algunos gobiernos, han dejado mucho hacer libremente. Digamos que han sido poco responsables en el sentido de que probablemente no han regulado previamente a estas instituciones. Entonces, bueno, se han desmandado y ha producido esta gran crisis, que ha afectado mucho más a los países desarrollados, que son donde los sectores financieros pues se mueven de una manera más intensa. Es probable que en los países menos desarrollados quizás no se haya sentido tan intensamente. Nosotros en Europa pues lo estamos sintiendo fuertemente, en Estados Unidos también. Quiero decir que es responsabilidad del Estado el intervenir, y se ha dicho que hay que aprender de las crisis. Bueno, pues quizás haya que regular algo más, de una manera muy prudente y como sea necesario, en la medida que sea conveniente, pero hay que regular y hay que medir, a la vez que hay que planificar muy bien el desarrollo. De tal manera que yo creo que... Yo creo que es importante que la población en general empiece a ver si realmente se están tomando medidas en el corazón ese de la crisis financiera, la falta de regulación, etcétera, porque tienen que recuperar la legitimidad. Es decir, la gente necesita confiar en las instituciones financieras y pensar que realmente se están tomando en serio ese aprender que decía yo al principio. Y yo ahí es donde tengo todavía mis dudas. Yo no sé si se está llegando realmente a los problemas. Se están tomando medidas, muchas medidas. Las reuniones del G20, que se van llevando varias cumbres ya, todas ellas han estado tratando de tomar medidas en medio de una crisis que ha sorprendido a todos. De tal forma que incluso son muy remisos los jefes de gobierno, jefes de Estado, para tomar estas medidas, porque a veces están trabajando un poco a ciegas,
experimentando, a ver si resulta o no resulta, porque ha sido tan enorme la crisis que ha sorprendido, repito, a todos, y entonces están tomando medidas que hay que corregir, pues a veces en la próxima crisis, y el G20 pues no son todos los estados ni todos los gobiernos del mundo, pero todos los gobiernos del mundo están mirando a ver qué hacen, qué proponen los jefes de gobierno del G20, que son los gobiernos más poderosos del mundo. Y bueno, pues están tomando medidas, pero a lo que tú dices, claro, pueden ir enterándose la población, los gobiernos, pero se trata de dar confianza, porque si no hay confianza, ni la empresa se arriesga a invertir, ni los bancos dan créditos, entonces hay una especie de repliegue en la que hemos estado en los últimos años y bueno, pues yo creo que sí hay que ser relativamente optimistas, porque yo creo que hay signos de que globalmente, porque no es una crisis de un Estado, 2 o 3 o 10, es mundial. Sí. Con eso de la crisis se está tomando confianza. Con eso de la desconfianza que dice, doctor, en el caso de algunos países como Guatemala, vamos para abajo, vamos en bajada todavía. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro y la sociología del desarrollo. Bienvenidos, Libre Encuentro. Tenemos un selecto grupo de invitados de la Universidad Pontificia de Salamanca desde España. Estamos hablando de la sociología del desarrollo. Doctor Cañas, para filosofar un poco y a ver si le pongo un reto, el doctor Ruiz mencionaba sobre que en los países desarrollados afectó más la crisis. Y aquí pues sostenemos una tesis que creemos bastante comprobada, que el Producto Interno Bruto de los países desarrollados, pues bueno, en un 20-25% se dedica a cosas esenciales y el resto, que es la mayor parte, pues a todos esos lujos extras y comodidades extras que van teniendo las sociedades desarrolladas. En los países subdesarrollados, el 80% del Producto Interno Bruto, pues bueno, es para temas, servicios y productos esenciales. Entonces, el decrecimiento o la crisis, pues pega menos duro, porque ya vivimos de una manera tan básica que no hay mucho por dónde reducir. Y aún así, ha habido un aumento importante de pobreza en los países subdesarrollados. Pues bueno, más que filosofía, es realidad, pero cuéntenos un poco de este o otro tema que usted quiera plantear. Sí, desde el punto de vista más filosófico, antropológico, filosófico, yo creo que tenemos que volver a definir al ser humano. Es decir, los modelos tradicionales de ser humano da la impresión de que están agotados. Y en concreto, pues los modelos que vienen arrastrando los colectivismos, los modelos que vienen arrastrando los individualismos, en realidad están dejando tiradas en la cuneta a las personas, porque la persona es un ser singular, un ser único. Entonces, volver a insistir en la dignidad de la persona singular, volver a hacer depender todo, es decir, la economía, la política, la sociedad, de la persona. Yo creo que ese es un principio muy esperanzador para rehumanizar, es un concepto que vengo poniendo en marcha desde hace unos años en mis obras. Hay que volver a rehumanizar a la persona, y así como se puede la persona caída, vengo trabajando mucho el tema de las adicciones, y solo si creemos en que la persona caída es capaz de salir de la sima a la que ha sido llevado, hay esperanza, solo si creemos en la persona. Por lo tanto, devolver la iniciativa a la persona, que la persona sea el centro, que la persona es un ser libre, es un ser de encuentro, cogiendo el título del programa, Libre y Encuentro. Es un ser, en definitiva, que tenemos que devolverle toda esa dignidad y toda esa capacidad de iniciativa que tiene, y desde ahí yo creo que los problemas se empezarán a solucionar y de una manera realista. Sí, creo que el análisis que van haciendo sobre las crisis es muy acertado, pero tenemos que tener en cuenta este punto de vista de que solo hay esperanza si confiamos en la persona, que la persona es capaz de salir adelante si la ayudamos a sentirse persona, porque el problema es que muchas personas no se sienten personas, se sienten que son objetos, mercancías.
Y claro, así no podemos crear una sociedad con futuro esperanzado. En aquellos países en los cuales el Estado es débil, el protagonismo ha de venir dado por la empresa privada. Y en aquellos países en los cuales, además, la empresa privada no se caracteriza por ser multinacional, es el apoyo a las micropymes, a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas lo fundamental para poder relanzar el empleo, crear riqueza, bienestar económico y social para todos. Por lo tanto, un pilar fundamental para salir de la crisis es el apoyo a la microempresa, a través de programas, de ayudas, desgravaciones fiscales. Otro segundo punto, otro segundo pilar de apoyo es el desarrollo armónico de todo el territorio. No puede ser que todo esté concentrado en el centro, en una ciudad, sino que cuanto más disperso esté el desarrollo, más planes de polos de desarrollo, más planes existan en ese sentido, menor inmigración hacia la ciudad, mayor facilidad para crear riqueza en los territorios, en el rural, sobre todo. La clave en América Latina es la pobreza rural, sobre todo, que luego va a las ciudades con pobreza urbana. Para evitar eso, es desarrollar las zonas rurales, mejorar la infraestructura de transportes, crear emprendedores, invertir en educación. Por lo tanto, la educación siempre es un elemento clave, no es por barrer para casas, sino porque... Y yo me parecía muy interesante también lo que ha subrayado José Luis, porque creo que esa intuición, aunque a veces no se formule de esa manera, pero es lo que está en el fondo de, por ejemplo, todo el tema de la responsabilidad social, empresarial que se habla, y que habría que extenderlo, lógicamente, también a la empresa pública, y lo que es, en definitiva, la política pública y la política de inversión, gasto público, es porque se quiere llamar la atención justamente del ser humano, de la persona, en función del cual está todo, porque no se trata solamente de ganar dinero por ganar dinero y de acumular, sino tener en cuenta que hay unos seres humanos que son los que tienen que vivir en condiciones cada vez más dignas, más humanas, y por eso yo lo veo muy ligado, incluso con las iniciativas, que es uno de los caminos de microempresas, microcréditos, etcétera, al hilo de lo que nos han planteado pues Yunus, Prahalad, etcétera, diciendo, oye, que hay 4.000 millones de seres humanos que están en la base de la pirámide, la famosa teoría de Prahalad, ¿no? Y entonces, o atendemos a esos seres, que además es donde está el potencial también empresarial y económico. Sí. O sea, que hay que atenderlos incluso por interés económico, pero sabiendo que son las personas de las que va a depender el futuro, porque son la inmensa mayoría. Me gusta llevar de la teoría a la práctica. Y, por ejemplo, en la actualidad estoy dando microcréditos a cientos de emprendedores en 22 países. Y directamente he visto los resultados, lo que significa para ellos un tener 200, 300 euros es muchísimo, muchísima ayuda. Y no solamente es para poder salir de su situación, es para poder sentar los cimientos para empezar a crear riqueza. Sí. Bueno, pero en todo esto hay una cosa, estáis hablando de que hay que tomar medidas, hay que hacer, bueno, pero ¿quién tiene que hacer? ¿Quién es el responsable de todo esto? Yo creo que aquí está la función de los estados y concretamente hay que ir a los gobiernos. Los gobiernos pues que tienen detrás probablemente un partido político o partidos políticos, tienen que tener programas, tienen que tener visión de organización del Estado, organización de la política y son responsables de, en sus programas, plantear al electorado qué piensan hacer, qué medidas piensan tomar para salir del desarrollo, con toda responsabilidad, honestidad y luego ponerlo en práctica. Usted acaba de describir todo lo que la mayor parte de partidos políticos en la mayor parte de América Latina no tienen, lo cual es una tragedia. La carencia de programas. Sí. La carencia de aquello que uno quiere realizar, pero no programas elaborados en un gabinete, en un despacho. Creo que tienen que ser unos programas donde se busque la participación y se escuche al pueblo, se escuche a la persona, ¿no? Porque la persona tiene mucho que aportar, yo creo, y cada uno de su propia organización, la familia, la comunidad, la comarca, etcétera, cada uno desde ahí. Yo creo, desde ese principio de la participación, yo creo que es muy importante ir creando, no tanto estructuras formales que también, sino también escuchar a las estructuras informales.
¿no? Porque los líderes muchas veces son los líderes informales los que están manejando las situaciones más que los formales, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una sensibilidad por parte de los gobernantes, de los políticos. Las universidades creo que tienen un papel muy importante a la hora de formar, y en general todo el sistema educativo de todos los países. Yo creo que es importante ir formando a las personas, por subrayar lo que Nicolás nos planteaba. Pero yo quería también apuntar, juntamente con la empresa familiar o las microempresas, es las empresas que en América Latina se llaman las empresas de la economía solidaria, ¿no? Hay otro sistema de funcionamiento donde precisamente el centro es la persona, ¿no? El capital es un instrumento al servicio de la persona, ¿no? Donde se organiza y donde se plantea y traslada unos valores. La organización más corriente, que no en todos los países tiene la credibilidad, es el cooperativismo, ¿no? Pero hay otras formas también de organización de economía solidaria en estos países. Doctor Salinas, y me gustaría subrayar lo que usted acaba de decir. La Universidad Pontificia de Salamanca, una institución con una visión humana, social, filosófica, profunda, tan completa en su análisis integral del ser humano y el mundo que le rodea. Me gustan mucho los conceptos que escucho de ustedes, por ejemplo, en el tema de la economía, la visión de lo que debe ser el empresario, la empresa familiar. Este personaje que la política o la politiquería que se ha llevado a cabo en América Latina o en buena parte de América Latina, pues ha desfigurado realmente la figura del empresario, ¿no? Y lo han tratado de dibujar por asuntos ideológicos, por asuntos políticos, de lucha de poder, lucha de intereses, y ahora mezclado crimen organizado y narcotráfico, pues han desfigurado esa figura tan importante que debe darse en toda nación que quiera desarrollarse, que es el empresario pequeño, el empresario mediano y el empresario grande. Y eso es muy lamentable porque ha provocado una distorsión importante en la discusión de los problemas y de las soluciones para los temas de pobreza y desigualdad en América Latina. Claro, pero ahí es donde creo yo que la crisis nos va a enseñar, es decir, a quiénes son los verdaderos empresarios, los que emprenden, los que crean trabajo, crean riqueza, con una visión social, etcétera, y quiénes son otra cosa. Y entonces irán teniendo mayor legitimidad, pues justamente los empresarios que demuestren que efectivamente... Claro, es un proceso. Claro, es un proceso, y yo creo que hay más sensibilidad ahora para todos esos temas, porque cuando hay unos ciclos de crecimiento económico, pues incluso la gente en general no tiene tanta observación de cómo se gastan las cosas, los gastos suntuosos, el consumir por consumir, claro, y todo esto, pero cuando empieza a haber escasez de recursos es cuando dice hay que administrarlos mejor y hay que crear más. Sí. Y entonces para eso necesitamos nuevos empresarios. En definitiva es, digamos, el aspecto ético que está detrás de toda la crisis, sí, y el que exige un nuevo baño, diríamos, sí, ético, general para toda la sociedad, para decir hay que caminar de otra manera y de otra forma, pero es posible. Sí. Yo creo que... Vamos a publicidad, volvemos en Libre Encuentro, la sociología del desarrollo. Bienvenidos, Libre Encuentro, la sociología del desarrollo. Doctor Cañas, de nuevo, empezando el segmento, le damos el micrófono para que pues, continúe con el tema que mencionó el doctor Bajo. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que se está planteando en la mesa. Yo creo que los estados y los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo suplementario educativo, real, de verdad. Creer en la persona es poner a disposición de la persona medios de prevención, asistir a la familia, asistir, en definitiva, a los auténticos protagonistas sociales, las personas concretas, porque al final lo que yo veo que acontece en general en todos los países, en todos los gobiernos, ¿no?, que gastan una cantidad de recursos enormes en políticas paliativas, en políticas, todo lo contrario de lo que a mi modo de ver debería de suceder, es decir, en políticas de prevención, y esa es la educación.
Es decir, yo estoy ahora pensando en concreto en las adicciones y yo aquí lo veo clarísimo. Es decir, los gobiernos gastan, y habrá que gastar, por supuesto, en investigación farmacológica, hospitalaria, judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no creen en la persona desde el inicio. Y ahí es donde creo yo que se debe hacer hincapié. Doctor, como usted mencionaba ya en 2 oportunidades el tema de las adicciones, hay una iniciativa de discusión sobre la eventual legalización de las drogas en América Latina o en el continente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, naturalmente, de mi perspectiva humanista, yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas, ¿no? Porque a la persona no se la facilita ser persona, ayudándola con las drogas a nivel legal. Aquí se da un poco la hipocresía, la contradicción social de querer maquillar los problemas sociales, pero en definitiva no teniendo en cuenta a la persona. Por eso yo no estoy para nada de acuerdo con la legalización de drogas ni con las políticas de reducción de daño. Insisto, a mí me parece que si creemos de verdad en la persona humana y somos coherentes con esa creencia, porque claro, decir que creemos en la persona lo dirán todos los gobiernos y lo dirán todos los políticos, pero hay que ser coherente. Y ser coherente significa poner esos medios y poner esos recursos encima de la mesa. Un tema que dejaremos para otra discusión porque creo que tiene muchos ángulos, pero yo quería plantearles que tratemos de invitarlos a que ustedes nos ayuden a visualizar y resumir esos elementos sociales, políticos y económicos que deben darse como condiciones para facilitar el proceso de desarrollo, sobre todo de países de América Latina. Bueno, hemos hablado en el último momento de Estado y hemos estado hablando también de empresas o empresarios. El Estado, los gobiernos, como función tienen pues dirigir la política, establecer programas, como decías antes, inyectar recursos en la actividad económica, pero luego es el sector empresarial el que tiene la responsabilidad de producir. El Estado, por lo general, en la mayor parte de los Estados democráticos, no dirige las empresas, no es empresario. Son los empresarios los que se responsabilizan de crear riqueza, de acelerar la producción y trabajar por el desarrollo. Y bueno, pues en el mundo hay buenos empresarios, pero no solamente los empresarios, es que luego hay grupos de presión que están en torno al sector empresarial que quizás son los que perjudican esta función de la empresa y del trabajo. Hace poco ha aparecido un artículo del premio Nobel Paul Krugman que habla precisamente de que en Estados Unidos, en el primer cuatrimestre, las empresas han obtenido un 44% más de beneficios que en el año anterior. Sin embargo, dice él, el empresariado norteamericano se queja por las medidas del presidente Obama y demás, dice, y él hace la puntualización pero que no son los empresarios que hay que diferenciar de los grupos de presión. Entonces, hay un problema de responsabilidad. Normalmente el empresario es una persona que tiene iniciativa y que incluso sus recursos los pone a contribución y se juega con sus recursos que los puede perder o puede incrementar, arriesga mucho. Pero hay luego otros sectores inferiores que son los que perjudican probablemente este funcionamiento si es que se oponen, por ejemplo, pues a medidas de un gobierno determinado o de una política determinada. Hacen política cuando debería corresponder precisamente a los políticos hacerlo con responsabilidad y con honestidad en función del desarrollo y proporcionar mayor bienestar a la población. Hay un aspecto que todavía no ha salido y es el tema de la seguridad jurídica. De tal manera que quien incumple las reglas tiene que tener muy claro que lo va a pagar judicialmente. Si no fuese así, automáticamente entramos en conflicto social generalizado. Por lo tanto, una de las claves también para salir de la crisis es que haya seguridad jurídica. A partir de ahí, no solamente las reglas quedan claras, sino también la inversión extranjera directa se atrae. Y esa seguridad jurídica, doctor, debe ser de dos vías, ¿no? O sea, del lado de la sociedad, empresarios, dirigentes de todos los sectores y grupos, pues deben respetar la ley,
y en función de eso pues tendrán la certeza jurídica que necesitan, pero también estamos viendo en América Latina eso que llaman terrorismo de Estado, ¿no? Exacto. Donde se ha provocado una inseguridad jurídica en muchos sectores de nuestras sociedades porque, bueno, tenemos gobiernos, ¿verdad?, que se están dedicando pues a la corrupción, a ser parte del crimen organizado, a facilitar el narcotráfico y a buscar el poder político en una forma destructiva, haciéndole daño al sistema democrático, y para eso atacan a sus adversarios y opositores pues con medidas fiscales, financieras y de otro tipo, ¿no?, al extremo de amenazar su seguridad física, y eso ha provocado un nivel de inseguridad y de desconfianza muy grande en varios países de América Latina, y eso es muy grave porque amenaza el futuro. ¿Cómo ven esos temas? Bueno, yo quería fundamentalmente otro elemento que creo que no ha salido, que es el control. Sí, el Estado tiene recursos, tiene que captar, tiene que redistribuir en una redistribución justa, una redistribución donde se establezcan distintos mecanismos de control, de seguimiento, inclusive controlar al controlador. Exactamente. ¿No? Porque yo creo que es un elemento clave para que podamos, digamos, construir y seguir construyendo, digamos, una sociedad creyendo en la persona y creyendo en todos los elementos que puedan completar el círculo, podríamos decir, de inversión, priorizar, que es uno de los elementos también a la hora de redistribuir. Es importante, con mi primera intervención, creo desde mi punto de vista es importante priorizar en la salud, en el empleo. Sí. En la formación, en la cualificación de las personas, para que sepan buscar, no solamente cualificarlos profesionalmente, sino lo que se llama la empleabilidad. Sí, claro. ¿No? Que ellos tengan determinadas capacidades para buscar el trabajo o para crear su propio trabajo a través del autoempleo. Ustedes son de los intelectuales que mejor pueden entender conceptos como redistribución o privatización, palabras que de un lado y del otro del campo ideológico han de alguna forma satanizado, ¿no? O sea, por ponerlos de alguna forma, los de izquierda han satanizado una palabra como privatización y los de la extrema derecha han satanizado una palabra como redistribución. Pero bueno, al final la función de un gobierno responsable, pues sí, es usar parte importante de los impuestos que colecta de la población, usarlos en alguna medida importante para ayudar a las partes de la sociedad que están más atrasadas y que están teniendo más problemas para integrarse al modelo de desarrollo, educación, salud, seguridad básica, etcétera, para poder realmente pues darles esa mano solidaria tan importante y que se integren a un modelo de desarrollo pues que sea coherente y consistente. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro, la sociología del desarrollo. Bienvenidos a Libre Encuentro, la sociología del desarrollo. Bueno, en los minutos que nos quedan, yo los dejo a que ustedes nos ayuden con reflexiones finales. Bueno, yo insistiría en que la educación siempre va a ser una inversión segura y por lo tanto en momentos de crisis, si algo hay que atender y no descuidar, tiene que ser precisamente la educación y no decir, no, como ahora hay menos recursos, la educación ya veremos, ¿no? Al contrario. Si no se tiene eso muy claro, yo creo que no se va por el buen camino. Y en una palabra que resume muchas cosas de las que hemos hablado, hace falta realmente una renovación ética general de la sociedad, de los valores, y a lo mejor ahora que ya no vamos y hablando incluso de las sociedades más desarrolladas, ya no vamos a poder consumir tanto, etcétera. Ojalá que hagamos de eso una virtud, pero no solo una virtud en sentido moral, sino una virtud también social, económica, es decir, un valor, y con eso pues otra serie de valores sin los cuales evidentemente pues las técnicas y la tecnología y las nuevas tecnologías y todo eso pues nos seguirá planteando que el problema es el uso que se haga de ello, si contribuyen o no a crear riqueza para todos y a redistribuir, por tomar el tema de la redistribución, lo que tenemos, lo que el mundo tiene en este momento. Estoy de acuerdo con el doctor Bajo, volviendo a insistir en lo fundamental que es la educación del ser humano y que, insisto, los estados, los gobiernos deben de poner todo su empeño y todos sus esfuerzos en esa rehumanización que tiene que empezar por abajo, por la cuna, por la construcción del edificio, insistiendo en un modelo personalista que a mi modo de ver es un modelo que supera
el modelo colectivista y el modelo individualista, y solo así entiendo que hay esperanza para el futuro de la sociedad. Yo creo que, además de la educación, una buena inversión que no tiene desperdicio es apoyar los 4 o 5 elementos del bienestar de la persona, de la sociedad, en definitiva del Estado, que es la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la protección. Y en todos ellos sí es posible establecer un mecanismo de discriminación positiva hacia las personas de un estrato más bajo, hacia las personas pobres y excluidas. La función distribuidora, precisamente, pues lo que trata es de hacer llegar recursos a la población, a la persona humana, como decías tú, a la familia también, ¿no? Y esto, pues, generalmente se hace a través de 3 vías, por lo menos. A través de los salarios, es decir, los trabajadores pues prestan un servicio también a la empresa, a dotar de bienes a la sociedad, y a cambio pues distribuyen un salario que luego les permite un nivel de vida, les permite un bienestar social, les permite consumir, que el consumo es necesario también para que se repongan luego bienes. Los estados lo hacen a través de la política presupuestaria, captan recursos y entonces pues ayudan a la sociedad a través de medios incluso, de determinados servicios, pues las comunicaciones, la educación, la sanidad, etcétera, para mejorar el nivel de vida. Y el prestar servicios, pues precisamente pues es engrandecer a la sociedad, desarrollar a la sociedad, hacer que la maquinaria empresarial pues funcione, que se consuma, que haya necesidad de reponer esos recursos, es decir, esta maquinaria económica que es hecho dentro de unas condiciones de vida donde haya buen funcionamiento de la seguridad, buen funcionamiento de la educación, buen funcionamiento de los servicios sanitarios, la seguridad social, las pensiones, etcétera. Bueno, es la manera... Sí. La dinámica del desarrollo que debe lograrse. Doctor Saiz. De forma telegráfica, apoyo a los microempresarios, mayor relación entre universidad y empresa con la creación de incubadoras y aceleradoras de empresas, un mayor desarrollo armónico del territorio con una descentralización económica. En cuarto lugar, creación de viviendas sociales por parte del Estado, una mayor seguridad jurídica para que se traiga inversión extranjera directa, un mayor y más fácil acceso al crédito para creación de empleo, un empleo estable y de calidad. Y con estas medidas y otras muchas con integración económica se puede salir realmente. Y no tenemos casi tiempo, pero de forma muy breve, unos segundos, quisiera comentar que antes de la caída del muro de Berlín, gran parte de Europa era comunista y estaba bajo la influencia soviética. En la actualidad pertenecen a la Unión Europea. Eran estructuras completamente arrasadas, partieron prácticamente de cero. Y en la unificación alemana, por ejemplo, la antigua República Democrática Alemana ha resurgido de sus cenizas con el apoyo de Alemania Occidental. Por lo tanto, siempre hay esperanza y se puede salir de situaciones complicadas y difíciles. Sí, ese marxismo que tuvo destruida por demasiados años a la mitad de Europa sigue muy vivo e intentando hacer mucho daño en una parte importante de América Latina. Pero bueno, la lucha sigue y con la ayuda de ustedes y las reflexiones que nos aportan y este maravilloso programa de la Universidad Pontificia de Salamanca en Guatemala para todo el continente, pues bueno, es parte precisamente de que ustedes con las obras confirman lo que dicen con las palabras. Así que muchísimas gracias, bienvenidos siempre y con ustedes volvemos la próxima semana. Cuídense mucho, hasta pronto.